Un niño estaba jugando cuando escuchó un sonido extraño, corrió hacia el auto y le contó a su padre sobre el sonido. Frank pensó que solo era el ruido de su trabajo y le indicó a su hijo que no saliera del auto. Después de eso, el padre regresó a trabajar. El trabajo del hombre era fabricar sustancias ilegales en un campo de minería abandonado. Cuando los mineros se estaban preparando para irse, el sonido extraño apareció de nuevo. Siguieron el sonido, que parecía acercarse cada vez más. De repente, una criatura monstruosa apareció y los atacó. Poco después, gritos de desesperación resonaron dentro de la mina. Como su padre no regresó, el niño entró solo a la mina. La escena cambia a la maestra Julia, donde también vemos a nuestro protagonista Lucas. Julia notó que él estaba actuando de forma extraña últimamente. Pasaba las clases dibujando sin parar. Como Lucas era un niño introvertido, la maestra no le dio mucha importancia. Un día, al regresar de la escuela, Lucas encontró un animal pequeño a un lado del camino. Entonces tomó una piedra del suelo y atacó al animal. Después de eso, cargó el cuerpo. Al llegar a casa, escuchó atentamente cerca de una puerta extraña. Tras asegurarse de que no había ningún sonido, entró. Por la noche, Lucas miró una foto de su familia, compuesta por 4 personas. De repente, gritos y golpes intensos se escucharon desde ese cuarto extraño. Al día siguiente, Julia, sabiendo que Lucas estaba dibujando historias, le pidió que contara una de ellas. El niño comenzó su historia hablando sobre 3 osos: el oso grande, el oso mediano y el oso pequeño. El oso grande solía cuidar a los otros 2, pero un día, el oso grande enfermó. Cuando el oso mediano regresó a casa, se dio cuenta de que el oso grande y el oso pequeño habían cambiado. Estaban diferentes porque no tenían carne para comer, y eso los hacía volverse cada vez más agresivos. Al escuchar la historia, Julia quedó impactada, pensando en cómo un niño podría contar una historia tan macabra. Después de la clase, el matón de la escuela descubrió que alguien había hecho una broma con su mochila. Al mirar hacia atrás, vio a Lucas y asumió que él era el culpable. Clint presionó a Lucas contra la puerta, pero Julia llegó a tiempo para evitar algo peor. Preocupada, comenzó a investigar el historial de Lucas y descubrió que su madre ya había fallecido. Poco después, la profesora llamó al padre de Lucas. En el teléfono nadie contestaba, pero se podía escuchar a un hombre golpeando frenéticamente la puerta. Ese hombre era el padre de Lucas. Después de la clase, Julia decidió seguir a su alumno, quien se detuvo en una heladería. Aprovechando la oportunidad, lo invitó a entrar y conversar, con la intención de hablar sobre la familia del niño. Durante la conversación, Lucas reveló que tenía un hermano menor que no iba a la escuela y pasaba todo el día en casa con su padre. Sin embargo, cuando Julia preguntó sobre su padre, él se negó a responder. Luego se levantó y se fue. Los observadores atentos ya habrían notado que la historia contada por Lucas en la escuela era en realidad sobre su propia familia. El niño mostrado al principio de la película era su hermano menor. Intrigada, Julia fue hasta la casa de Lucas. Llamó a la puerta, pero nadie respondió. De repente, la puerta se abrió sola, pero antes de que pudiera entrar, se escucharon golpes provenientes del interior, lo que la asustó y la hizo salir corriendo rápidamente. Por la noche, Julia recordó las palabras de Lucas, hasta que su hermano Paul, el sheriff de la ciudad, apareció. Julia le preguntó a Paul sobre el padre de Lucas, y él reveló que ya lo conocía por ser un adicto. Aunque Frank había sido arrestado varias veces, siempre lo soltaban porque no había nadie que cuidara a los niños. Julia comentó sobre los ruidos extraños que escuchó en la casa de Lucas, lo que enfureció a Paul, ya que era muy peligroso que ella hubiera ido sola. Mientras tanto, Lucas preparaba comida y llevó el plato al ático. Tan pronto como dejó la comida, apareció un monstruo. Comenzó a comer la carne cruda del plato, pero no atacó al niño. Resulta que este monstruo era el padre de Lucas. Después de alimentarse, apareció su hermano menor, Aiden, y Lucas incluso le llevó un refrigerio especialmente para él. Después de terminar todo, Lucas cerró la puerta con llave, como siempre. Al día siguiente, el niño fue al campo a colocar trampas para cazar, pero un sonido extraño llamó su atención. Corrió para verificar y encontró a un hombre que había descubierto un cadáver. El hombre se quedó en shock por un momento y luego salió del lugar. Mientras tanto, Julia revisaba el escritorio de Lucas y llevó sus dibujos para mostrárselos a la directora de la escuela. La profesora creía que Lucas solo podía crear dibujos tan perturbadores porque había sufrido abusos. La directora quedó atónita al escuchar la historia y le dijo a Julia que cuando tuviera tiempo, iría a la casa de Lucas para investigar. Después del trabajo, Julia encontró a Paul y le preguntó qué había pasado. Paul explicó que alguien había encontrado parte de un cadáver en el bosque, mientras que la otra mitad fue hallada en la mina de carbón. La investigación inicial sugería que la persona había sido asesinada por un animal de gran tamaño. Tras explicar, Paul fue a hablar con Stokes, el ex-sheriff, quien era justamente el hombre que Lucas había visto anteriormente, y el cuerpo encontrado probablemente pertenecía a un colega de Frank. Por la noche, Lucas llevó más comida para su hermano, pero después de comer, el niño comenzó a escupir sangre, lo que asustó a Lucas y lo hizo salir corriendo. Parecía que Aiden había sido infectado
asesinado por su padre, lo que hacía imposible que consumiera alimentos normales. Mientras tanto, Paul descubrió algo importante. Los médicos forenses creían que el hombre había sido asesinado por un animal, pero el científico forense nunca había visto una especie como esa. Además, había marcas de dientes humanos en el brazo del cadáver. Desorientado, Paul no sabía qué tipo de caso estaba investigando. La escena cambia a la directora de la escuela, quien fue a la casa de Lucas. Al igual que Julia, llamó a la puerta, pero como nadie respondió, decidió entrar. Tan pronto como entró, fue invadida por un olor horrible. Avanzó y encontró la puerta extraña, de donde se escuchaban sonidos de llanto. Por curiosidad, abrió la puerta y vio a Aiden. Sin embargo, al intentar consolarlo, Frank apareció de repente y la lanzó lejos. Luego la criatura atacó a la directora, mordiendo su cuello hasta matarla. Tras el ataque, el monstruo comenzó a devorar el cuerpo. No pasó mucho tiempo antes de que algo extraño ocurriera. El cuerpo del monstruo comenzó a retorcerse y transformarse. Mientras tanto, Paul y su equipo llegaron a la mina y encontraron algo extraño en el suelo. Paul pensó que era un cuerno de ciervo, pero Stokes no estuvo de acuerdo, afirmando que nunca había visto algo así. Sin más pistas, dejaron la mina. La escena cambia a Lucas, quien al regresar a casa fue detenido por el matón de la escuela. Intentó ignorarlo y estaba a punto de irse cuando apareció un monstruo que los miró fijamente. Lucas salió corriendo mientras el monstruo atacaba y mataba a Clint. Lucas corrió hacia su casa y notó que había un coche estacionado, lo que le hizo sentir que algo andaba mal. Subió al segundo piso y quedó impactado por la escena que tenía frente a él. Al bajar, Lucas vio que el pasillo estaba lleno de manchas de sangre y que su padre había salido de casa con su hermano. Luego cubrió el coche con un trapo para no llamar la atención y comenzó a limpiar las manchas de sangre en la casa. Mientras tanto, Paul le preguntó a Julia si había visto a la directora recientemente. Al enterarse de que estaba desaparecida, Julia recordó que la directora había ido a la casa de Lucas. Paul fue allí de inmediato con su compañero Dan. Ambos sintieron el olor de un cadáver, pero nadie abrió la puerta. Lucas sabía que su padre había hecho algo terrible, así que se escondió. Como no tenían una orden de registro, los policías se vieron obligados a irse sin investigar. Al día siguiente, la madre del matón de la escuela también fue a la policía para denunciar su desaparición. Paul comenzó a notar que las coincidencias eran sospechosas. Cuando Julia se enteró, también creyó que todos los casos estaban relacionados. Fue a la casa de Lucas y al llegar, vio un coche cubierto que reconoció como el de la directora. Más tarde, Paul encontró el cuerpo de la directora y junto a él había una piel humana. Analizando los dientes como referencia, identificaron que la piel pertenecía a Frank. Después de la escuela, Julia llevó a Lucas al hospital, donde los médicos diagnosticaron que tenía un leve trastorno mental y también había sido víctima de abuso. Julia quedó devastada al saber esto y quiso adoptar a Lucas, pero su hermano Paul se opuso, lo que llevó a una gran discusión entre los dos. Más tarde, Lucas se quedó dormido y tuvo un sueño, revelando que su padre había regresado de la mina infectado con algún tipo de virus. Al principio, Frank aún tenía conciencia y temiendo perder el control, se encerró con varias cerraduras, pidiéndole a Lucas que nunca abriera la puerta, sin importar lo que pasara. Sin embargo, un día, Lucas abrió la puerta y Frank, ya sin conciencia, agarró a Aiden y lo llevó dentro. De vuelta al presente, Paul y Julia consultaron a un especialista. Stokes vio los dibujos del niño y trajo un libro con información sobre el cuerno de ciervo encontrado en la mina. Creía que la criatura de la mina era un Wendigo, un demonio devorador de humanos cuya hambre parecía no tener fin y siempre estaba buscando nuevas víctimas. Al escuchar esto, Paul lo encontró muy gracioso y dijo que parecía solo una historia mitológica. El hombre explicó además que para matar a la criatura era necesario destruir su corazón, ya que solo así dejaría de buscar otro huésped. Después de entender la situación, ambos regresaron, pero poco después, Paul fue llamado por sus colegas, quienes informaron sobre el hallazgo de un cadáver identificado como Clint. Según el médico, el chico había sido partido a la mitad por mordeduras. A pesar de esto, Paul seguía sin creer en la existencia de la criatura, lo que frustró a Julia. Entonces ella le pidió a su hermano que la llevara al hospital, y luego llevó a Lucas a casa. Preocupado por la seguridad de Julia, Paul ordenó a su compañero Dan que patrullara la entrada de la casa. Dentro, Julia le contó a Lucas que su padre estaba muerto, pero el niño insistió en que estaba vivo, diciendo que había renacido y que estaba junto con su hermano menor. Lucas también afirmó que su padre vendría a buscarlo y lo llevaría a la mina. En ese momento, comenzaron a escucharse ruidos extraños afuera, y Dan notó algo anormal. Vio movimiento en el cobertizo y fue a investigar. Mientras tanto, Julia se escondió con Lucas. Dentro del cobertizo, el policía vio a un niño, pero pronto apareció un monstruo que atravesó su cuerpo con una garra, matándolo al instante. Poco después, Paul llegó al lugar, mientras Lucas aprovechó un momento de distracción de Julia para salir corriendo solo. En cuanto Paul entró, encontró el cuerpo de su compañero. Mientras observaba al niño, el monstruo reapareció y lanzó a Paul por los aires.
aires. Aiden respondió a un llamado de su padre, se levantó y salió caminando. Paul intentó pedir ayuda por el radio, pero estaba descompuesto. Pensando que el monstruo se había ido, Paul intentó levantarse, pero la criatura reapareció y lo atacó nuevamente. Por suerte, el golpe no fue fatal, y Paul logró contraatacar con un arma, hiriendo al monstruo, que retrocedió momentáneamente. A pesar de eso, el monstruo lo golpeó una vez más antes de irse. Julia notó que todo estaba en silencio y salió de su escondite. Encontró a Paul gravemente herido, le hizo un vendaje improvisado y le dijo que iría a la mina a buscar a Lucas. A pesar de estar débil, Paul decidió acompañarla. Al llegar, Julia llamó una ambulancia para Paul, quien había perdido el conocimiento, y siguió sola hacia el interior de la mina. Pronto encontró a los hermanos, pero al mirar hacia un lado, vio al monstruo devorando el cadáver de un animal. Entonces la criatura volteó la cabeza y notó la presencia de la mujer, lo que aterrorizó a Julia. Sacó su arma y le disparó al monstruo, pero este la derribó de un golpe, haciendo que el arma saliera volando. Cuando Julia intentó recuperarla, el monstruo apareció detrás de ella y la atacó nuevamente, arrojándola hacia un lado. Julia se arrastró hasta una esquina y encendió una bengala, dándose cuenta de que el monstruo parecía temerle a la luz, manteniéndose a distancia. Luego tomó una barra de metal y la clavó en el cuerpo del monstruo, intentando alcanzar su corazón, que era su punto débil. Sin embargo, por más que lo atacara, el monstruo parecía ileso. Cuando la criatura estaba a punto de atacar a Julia, Lucas apareció y clavó un cuchillo en el corazón del monstruo, haciendo que cayera al suelo sin emitir más sonidos. Julia sabía que la criatura no moriría tan fácilmente, por lo que usó un cuchillo para abrir su cuerpo y extraer su corazón. Sin embargo, antes de que pudieran celebrar, se escucharon gritos cercanos. El monstruo se había transferido al cuerpo de Aiden. Con el cuchillo en mano, Julia caminó hacia el niño, pero Lucas intentó detenerla, argumentando que su hermano solo estaba enfermo. Tras ser convencido por Julia, Lucas cedió, permitiéndole matar a su hermano para acabar con el monstruo. Luego la escena cambia a Paul junto a un río. Comenzó a toser y se dio cuenta de que estaba vomitando sangre negra. Y así termina la película.